Imagínate un joven sentado solo en una cafetería cualquiera. No tiene fe, no tiene ideología, no cree en nada y tampoco espera nada. Mira su reflejo en la ventana empañada y se pregunta, ¿para qué estoy aquí? Todo lo que alguna vez le dio sentido a su vida, Dios, la patria, el amor, la familia, la moral, ha dejado de resonar en su interior. No lo odia, simplemente no le dice nada. Está vacío, pero tranquilo, como si todo lo que alguna vez importó se hubiera desvanecido sin dejar rastro. Ese joven, tal vez, no lo sepa, pero está viviendo el eco de una frase que estremeció a toda la historia del pensamiento occidental. Dios ha muerto. ¿Quién fue Nietzsche y por qué proclamó la muerte de Dios? Friedrich Nietzsche no fue simplemente otro filósofo alemán del siglo XIX, sino un pensador revolucionario que sacudió los cimientos mismos de la cultura occidental. Más que un académico tradicional, Nietzsche fue un psicólogo de la civilización, un genealogista de la moral y un poeta filósofo, cuyo pensamiento explosivo anticipó las crisis existenciales del mundo moderno. Su impactante declaración, Dios ha muerto, formulada de la obra Gaia Ciencia en 1882 y desarrollada posteriormente en Así habló Zaratustra, constituye mucho más que una simple afirmación teológica o una provocación retórica. Representa el núcleo de su diagnóstico sobre la condición humana en la modernidad tardía. Cuando Nietzsche anuncia la muerte de Dios, está señalando un fenómeno cultural de proporciones históricas. El colapso definitivo del sistema de valores metafísicos que había sustentado la civilización occidental durante casi 2 milenios. Este sistema, fundamentado en la moral cristiana, en la creencia en un orden divino del universo y en la distinción trascendente entre el bien y el mal, había entrado en un proceso irreversible de decadencia. Para la profundidad del análisis de Nietzsche va más allá de la mera constatación de una crisis religiosa. Lo que Nietzsche percibe con una aguda clarividencia es la consecuencia más terrible de este derrumbe, el vacío existencial que deja tras de sí. La muerte de Dios no significa simplemente la desaparición de una creencia, sino el fin de todo un marco de referencia que otorgaba sentido a la vida humana, propósito a la historia y fundamento a la ética. El famoso aforismo 125 de la Gaia Ciencia expresa esta idea con dramática intensidad. Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo nos consolaremos, los asesinos de todos los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía el mundo sangra bajo nuestros cuchillos. Esta declaración encierra múltiples capas de significado. En una constituye el diagnóstico histórico sobre el ocaso de la metafísica occidental. En otro punto, constituye una advertencia sobre las consecuencias psicológicas y culturales de este colapso. Representa un desafío para la humanidad, la necesidad de crear nuevos valores que no dependan de fundamentos trascendentes. Nietzsche comprendió que la modernidad, con su racionalismo científico y su progreso tecnológico, había minado inconscientemente las bases de la fe tradicional, pero sin ofrecer alternativas auténticas de sentido. El resultado sería, predijo, una era de nihilismo donde el ser humano, privado de sus certezas ancestrales, vagaría perdido en un universo carente de significado objetivo. La grandeza de Nietzsche reside precisamente en haber vislumbrado esta crisis con medio siglo de anticipación y en haber propuesto una salida audaz, la transvaloración de todos los valores y la creación de un nuevo ideal humano, el Übermensch o superhombre, capaz de vivir con plenitud en un mundo sin dioses ni verdades absolutas. ¿Qué significa decir que nosotros lo hemos matado? La genealogía de un deicidio cultural. La impactante declaración nietzscheana que nosotros hemos matado a Dios
constituye una de las formulaciones más radicales y lúcidas sobre la condición moderna. Nietzsche no señala un culpable individual, sino que disecciona un proceso histórico colectivo que atraviesa siglos de desarrollo civilizatorio. Nosotros, engloba toda una cultura occidental, que de manera gradual, pero inexorable, ha socavado sus propios fundamentos metafísicos. El filósofo identifica múltiples factores en este disidio cultural. Como punto número 1 tenemos a la revolución científica entre el siglo XVI y siglo XVII. La cosmovisión mecanística de Newton y Galileo desplazó la explicación teológica del universo, reduciendo lo divino a un relojero innecesario una vez establecidas las leyes naturales. Como punto número 2 tenemos a la Ilustración en el siglo XVIII. El racionalismo de Descartes, el empirismo de Hume y el criticismo de Kant erosionaron los dogmas religiosos, sustituyendo la fe por la razón autónoma. Voltaire y los enciclopedistas iniciaron la crítica sistemática a las instituciones eclesiásticas. Como punto número 3 tenemos al historicismo del siglo XIX. La escuela crítica alemana Strauss, Feuerbach, demostró el carácter humano y evolutivo de los textos sagrados, desmitificando su origen divino. Como punto número 4 tenemos al darwinismo, en 1859. La teoría de la evolución eliminó la necesidad de un creador, mostrando cómo la vida podía emerger de los procesos naturales ciegos. Y como punto número 5 contamos con la revolución industrial. La tecnificación del mundo secularizó la existencia cotidiana, haciendo irrelevante lo trascendente en la práctica. Sin embargo, como advierte el célebre pasaje del loco en la Gaia Ciencia, número 125, la modernidad no ha comprendido las consecuencias de su propio acto parricida. Hemos destruido el fundamento de nuestros valores, pero seguimos actuando como si estos conservaran su validez objetiva. Ese es el gran peligro que Nietzsche diagnostica. Una sociedad que ha perdido sus bases metafísicas, pero no se atreve a reconocerlo. Las preguntas que emergen de este vacío son fundamentales y aterradoras. Sin el soporte divino, ¿en qué puede fundarse ahora la moral? ¿Son el bien y el mal meras construcciones humanas, cambiantes y contingentes? ¿Qué significado puede tener el sufrimiento en un universo sin redención última? ¿Cómo entender el amor, la justicia o la belleza cuando ha perdido su anclaje trascendente? ¿Para qué vivir cuando desaparece el fin último que otorgaba sentido a la existencia? La metáfora final de Nietzsche, ¿no estamos errando como a través de una nada infinita? Captura la precisión poética de la condición del hombre moderno, un náufrago en un océano de lo absoluto, heredero de verdades que ya no puede creer, pero incapaz aún de crear valores auténticamente nuevos. Este es el periodo de transición que Nietzsche denomina nihilismo, donde lo viejo ha muerto, pero lo nuevo no ha nacido. La grandeza de Nietzsche reside en haber visto que no es simplemente un problema filosófico abstracto, sino una crisis existencial concreta que se manifiesta en el malestar de la cultura, en la angustia individual y en la búsqueda desesperada de sustitutos seculares. Su diagnóstico sigue siendo hoy más relevante que nunca, en una época donde el vacío de sentido se ha agudizado hasta niveles patológicos. El vacío existencial entre la libertad prometeica y el abismo nihilista. La desaparición de Dios en el horizonte cultural occidental representa para Nietzsche una encrucijada fundamental en la historia del espíritu humano. Este vacío metafísico, lejos de ser una simple ausencia, se manifiesta como un espacio cargado de tensiones antagónicas. Por un lado, la posibilidad más radical de la autodeterminación que haya conocido el hombre. Por otro, el vértigo de habitar en un universo sin referencias absolutas. En la faz liberadora del vacío tenemos a la emancipación de la heteronomía moral. Esto nos indica que la muerte de Dios significa el fin de los valores impuestos desde una instancia trascendente.
El ser humano ya no está sometido a mandamientos divinos inmutables, sino que se encuentra ante el desafío y el privilegio de convertirse en legislador de sí mismo. También existe la posibilidad de creación valorativa. Nietzsche concibe que este momento histórico como una oportunidad única para la transvaloración de todos los valores, donde el hombre puede crear sus propias tablas éticas basadas en la afirmación de la vida terrenal, y también el nacimiento de la auténtica autonomía. Al desaparecer el gran vigilante celestial, el individuo adquiere una responsabilidad sin precedentes sobre su existencia, obligado ahora a encontrar en sí mismo los fundamentos de su acción. En la faz aterradora del abismo, contamos con la pérdida de certezas ontológicas. Sin Dios, desaparece el fundamento último de la realidad, dejando al hombre suspendido en lo que Heidegger llamaría después la nada que anida en el ser. También contamos con la crisis de sentido radical. Las preguntas fundamentales de el porqué del sufrimiento, el significado de la muerte, el objetivo de la existencia, ya no tienen respuestas prefabricadas. Además de la soledad cósmica, el individuo moderno se descubre como un accidente consciente en un universo indiferente, sin teología ni garantías metafísicas. Nietzsche describe ese estado intermedio como nihilismo, pero distingue cuidadosamente entre nihilismo pasivo y nihilismo activo. El nihilismo pasivo es la incapacidad de soportar este vacío, que lleva al hombre a buscar refugio en nuevos ídolos. Aquí tenemos a las ideologías, los nacionalismos, el consumismo. El nihilismo activo, la valentía de enfrentar la ausencia de sentido y convertirla en una oportunidad creadora. El fragmento citado de la Gaia Ciencia advierte que este proceso apenas comenzaba a manifestarse en la Europa del siglo XIX. Hoy, en pleno siglo XXI, podemos ver cómo esa sombra que se ha extendido sobre nuestra civilización globalizada, manifestándose en la crisis de las instituciones tradicionales, el auge de las espiritualidades individualizadas, la proliferación de trastornos existenciales, la búsqueda obsesiva de distractores tecnológicos. Nietzsche no ofrece consuelos baratos ante este panorama. Su filosofía es un llamado a la lucidez. Solo atravesando conscientemente ese desierto, sin atajos ni autoengaños, podrá surgir un nuevo tipo humano capaz de crear sentido en un mundo sin dioses. El superhombre no es una solución, sino un horizonte. No una meta alcanzable, sino un permanente devenir. Como escribió en El crepúsculo de su lucidez, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. En la era después de la muerte de Dios, cada hombre está condenado a encontrar o inventar su propio porqué. Nietzsche, como heraldo de la tragedia, el diagnóstico de un deicidio inconsciente. La posición de Nietzsche ante la muerte de Dios dista mucho de ser la de un mero iconoclasta celebratorio. Su filosofía revela una profunda comprensión trágica de este acontecimiento histórico-cultural, donde el reconocimiento de la necesidad se mezcla con la conciencia del dolor que traerá consigo. Nietzsche opera como un médico que diagnostica una enfermedad terminal. No la causa, pero debe anunciarla en toda su crudeza. El célebre pasaje de Loco en la Gaia Ciencia, número 125, es particularmente revelador de esta actitud compleja. Enfoca la desesperación del mensajero. El personaje no se presenta como un héroe revolucionario, sino como un perturbado que llega demasiado pronto. Su grito, «¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios!», muestra la incomprensión de sus contemporáneos. La reacción de los presentes, son de burlas e indiferencias, demuestra que la sociedad no ha entendido la magnitud del evento. En la paradoja del deicidio inconsciente, la modernidad ha matado a Dios, sin querer queriendo, como efecto colateral de su racionalismo. Hemos destruido el fundamento de nuestros valores sin darnos cuenta de sus consecuencias.
Como señala Nietzsche, este hecho enorme llega todavía demasiado pronto. Todavía no ha bajado hasta los oídos de los hombres. En el problema del vacío valorativo, la moral tradicional perduró como fantasma mucho después de perder su fundamento teológico. El hombre moderno vive con la contradicción de negar a Dios, pero seguir actuando como si sus valores tuvieran validez. Nietzsche lo expresa crudamente. ¿No leemos todavía nada de la descomposición de los dioses? En la advertencia profética, el verdadero peligro no es la muerte de Dios, sino nuestra incapacidad para afrontar sus consecuencias. El periodo de transición será necesariamente traumático. ¿No caemos continuamente? Hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, en todas las direcciones. La metáfora del horizonte despejado, que parece vacío pero en realidad está iluminado por las nuevas auroras. El nihilismo como fase intermedia. Nietzsche conceptualiza este periodo como nihilismo, pero distingue cuidadosamente entre el pasivo y el activo. En la tragedia del hombre moderno, vivimos en lo que Nietzsche llama el crepúsculo de los ídolos. Hemos perdido el mundo trascendente, pero no hemos ganado plenamente el terreno. Como el funámbulo de Zaratustra, estamos suspendidos entre lo que ya no es y lo que aún no es. Y referente a la responsabilidad del pensador libre, Nietzsche no propone un retorno imposible, sino un camino adelante a través del desierto. Su concepto de amor fati o amor al destino implica aceptar este desafío histórico. La tarea, convertir la pérdida en oportunidad, el vacío en una posibilidad creadora. Este análisis nietzscheano resulta hoy más relevante que nunca, en una época donde las instituciones tradicionales pierden autoridad sin que surjan alternativas sólidas. El individuo se ve abrumado por la responsabilidad de crear su propio sentido, y las sociedades oscilan entre fundamentalismos regresivos y relativismos vacíos. Como concluye el loco en el pasaje, yo vengo demasiado pronto. Mi tiempo no ha llegado aún. Nietzsche sabía que su mensaje solo sería comprendido por generaciones futuras, aquellas que vivirían plenamente la crisis que él apenas vislumbraba. El superhombre como respuesta creadora al nihilismo, más allá de la muerte de Dios. Ante el abismo existencial abierto por la muerte de Dios, Nietzsche no propone soluciones regresivas ni nostálgicas metafísicas. Su respuesta es revolucionaria: la creación de un nuevo horizonte antropológico que trascienda la condición humana actual. Este ideal forma parte en la figura del superhombre, concepto central de Así habló Zaratustra, que ha sido frecuentemente malinterpretado y vulgarizado. El superhombre como superación del nihilismo. El superhombre no es un simple hombre mejorado, sino un salto cualitativo en la evolución cultural. Comparable al paso del simio al hombre, representa la capacidad de crear valores desde la afirmación de la vida terrenal, la voluntad de asumir la ausencia de fundamentos absolutos sin refugiarse en nuevas ilusiones, la transformación del tú debes moral en un yo quiero auténticamente autónomo. Características fundamentales del ideal nietzscheano. Tenemos el amor fati, o el amor al destino, una aceptación radical de la existencia en su totalidad, incluyendo el sufrimiento y lo trágico. Quiero aprender cada vez más a ver como bello lo necesario en las cosas. También está la voluntad de poder creadora. No dominio sobre otros, sino dominio sobre sí mismo. Transformación de la energía vital en actos de la creación cultural y personal. La inocencia del devenir. Liberación de la culpa metafísica y el resentimiento. Capacidad de vivir en el presente sin la carga del pecado original. Aquellos errores comunes en la interpretación. El superhombre no es un ideal racial o biológico, contra lo que pensó el nazismo. Un tirano, un dictador, aunque requiere gran fortaleza interior. Un ser perfecto o acabado,
sino un permanente devenir. El camino hacia el superhombre. Nietzsche describe 3 transformaciones del espíritu. El camello, espíritu que carga con los valores tradicionales. El león, espíritu que dice no a los viejos ídolos. El niño, espíritu creador que dice sí a nuevos comienzos. El superhombre en aquella cultura contemporánea. En ese ideal encuentra ecos en el existencialismo de Sartre. El hombre está condenado a ser libre. La psicología humanista de Maslow, aquella que enfoca la autorrealización del hombre. Asimismo, de las filosofías de autenticidad contemporáneas. Críticas y limitaciones del concepto. ¿Es realmente posible crear valores desde la nada? ¿No conduce esto a un individualismo extremo? ¿Cómo evitar que cada cual se erija en medida de sí mismo? La propuesta de Nietzsche sigue siendo hoy un desafío radical. Vivir sin garantías metafísicas pero con plenitud, crear sentido en un universo que no lo proporciona, bailar, como diría Zaratustra, al borde del abismo. Como escribió en Ecce Homo, mi fórmula para la grandeza en el hombre es amor fati. No creer que nada sea distinto, ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. Los ecos de Nietzsche en la posmodernidad. Un diagnóstico que resuena con fuerza en el siglo XXI. El mundo contemporáneo parece confirmar con inquietante precisión las intuiciones proféticas de Nietzsche. Vivimos en lo que podríamos llamar la era del nihilismo consumado, donde la muerte de Dios ha dejado una huella profunda en el alma colectiva, aunque pocos se atrevan a mirarla de frente. La condición espiritual de nuestro tiempo, en aquella paradoja existencial, nunca la humanidad había tenido tanto acceso al conocimiento y al bienestar material, y nunca había sentido un vacío existencial tan generalizado. Las estadísticas reveladoras, el aumento global de los casos de depresión, ansiedad y suicidios, especialmente en sociedades desarrolladas. Sugiere una crisis de significado que trasciende de lo económico. La sociedad del cansancio, donde el exceso de positividad y autoexplotación reemplaza la represión tradicional. Los sucedáneos modernos de la religión, el consumismo como culto, los centros comerciales como nuevas catedrales, la mercancía como objeto de adoración, el shop till you drop como un mantra contemporáneo, las ideologías políticas como religiones seculares, fanatismos partidistas que ofrecen certezas absolutas, mesías políticos que prometen salvación terrenal, demonización del contrario como hereje moderno, la tecnología como opio digital, redes sociales que generan adicción y falsa conexión, realidad virtual como un escape de la realidad, el scroll infinito como aquel ritual de la distracción masiva. En la búsqueda desesperada del sentido, está el auge de espiritualidades light como los horóscopos, el New Age, el coaching superficial, la profileración de los gurús y pseudoterapias, aquella obsesión por el bienestar personal convertida en religión. Nietzsche como espejo incómodo. El filósofo alemán anticipó esta condición cuando escribió sobre el último hombre, el que solo busca comodidad y pequeñas satisfacciones, sobre la moral de rebaño, que sobrevive a la muerte de Dios, sobre el peligro de que el hombre prefiera querer la nada a no querer. La tarea que Nietzsche nos legó. Frente a este panorama, su filosofía no ofrece consuelos fáciles, sino un camino exigente, valentía intelectual para enfrentar la ausencia de fundamentos absolutos, además de la creatividad existencial para inventar modos de vida auténticos, el amor fati para abrazar la vida en su totalidad, incluso en el sufrimiento, responsabilidad creadora para dar sentido donde no se ha dado sentido. Aquellos ejemplos contemporáneos de respuesta de Nietzsche,
el arte que explora la fragilidad humana sin caer en el pesimismo, aquellos movimientos ecologistas que asumen la responsabilidad planetaria, las filosofías de vida que enfatizan la autenticidad sobre la conformidad. Nietzsche sigue siendo nuestro contemporáneo porque su diagnóstico toca el nervio de nuestra condición actual. Como escribió en Consideraciones intempestivas, el hombre es el animal no fijado todavía. En un mundo sin dioses, esta indeterminación puede ser nuestra maldición o nuestra bendición. La pregunta que Nietzsche nos lanza y que sigue resonando con fuerza es si tendremos el coraje de convertir la ausencia en posibilidad, el vacío en libertad creadora. Como él mismo anticipó, ahora Dios ha muerto y nosotros queremos que viva el superhombre. El desafío sigue abierto y cada generación debe responderlo a su manera. La nuestra lo hace entre likes y angustias, entre conexiones digitales y soledades profundas, en lo que podríamos llamar la era de la nostalgia de lo absoluto. Pero antes de terminar, volvamos al joven de la cafetería. No tiene fe, pero no está perdido del todo. Tal vez no lo sepa, pero no está en el camino que Nietzsche trazó, el del ser humano que ya no cree en Dios, pero que puede aprender a amar a la vida, incluso rota, incluso absurda. Nietzsche no fue un destructor, fue un creador de caminos. Gritó que Dios ha muerto, no para sembrar odio, sino para invitarnos a construir con nuestras propias manos el nuevo sentido de nuestras vidas. Y quizá, al final de todo, eso sea más sagrado que cualquier Dios. El coraje de vivir sin certezas y aún así decir sí a la vida. Si has llegado hasta aquí, espero hayas disfrutado de este video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto de que Dios haya muerto. Y cuéntame, ¿aplicas esta filosofía en tu vida actual?